El día de hoy estamos con Claudia Londoño, una invitada muy especial. Ella tiene estudios de alta gerencia, tiene estudios además de comunicación, es una persona que es de la ciudad de Medellín y pues viene trabajando desde hace ya muchos años en roles de liderazgo, de diseño de estrategias de negocios, de apertura de negocios a nivel nacional y también internacional. Y estuvo también durante varios años trabajando en la Universidad EAFIT, manejando un programa de alta gerencia en el cual pues, se realizaban una gran cantidad de capacitaciones en diversas áreas, según pude ver. Así que primero que todo, pues darle la bienvenida a Claudia y las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Juan Esteban, por la invitación. Yo feliz de acompañarlos hoy. ¿Fui preciso más o menos en lo que dije o Sí. hay más cosas o me sobra? No, está perfecta. Esta historia es muy larga y está perfecta ese resumen de presentación. Pero a mí me gustaría, a ver, esto es como lo que has hecho, pero ¿quién es Claudia? ¿Quién es Claudia? Bueno, yo soy una mujer que tengo un hijo de 10 años, soy separada, efectivamente soy comunicadora corporativa de profesión. Y yo inicié en este mundo comercial hace 20 años. Empecé muy joven porque realmente tuve como la necesidad de ponerme a trabajar para poderme pagar la universidad. Y a partir de eso entré como en el mundo comercial sin saber que ese era mi camino y mi destino. Y cuando empecé en este mundo comercial y iba a terminar la universidad, yo pensé que iba a ejercer como comunicadora. O sea, yo juré que iba a ser una comunicadora corporativa de una empresa, hice mi práctica, pero pues las giros finalmente que da la vida donde dice, no, usted debe estar donde seguramente se potencian esas capacidades, y seguí fue en este mundo comercial, y así se pasaron finalmente estos 20 años en los que, ya 21 años, en los que sigo trabajando, diseñando relaciones comerciales finalmente con las empresas, y ahora dedicada a toda la parte de consultoría y formación en ventas. Maravilloso, pero además alguna vez que conversábamos me contaste una historia que me gustó muchísimo y fue realmente que desde muy joven tuviste un contacto con el mundo comercial, inclusive desde antes de tener tu profesión y de graduarte. Cuéntanos un poquito sobre eso, que me parece valioso. Bueno, yo siempre estuve en el mundo comercial, inclusive desde que estaba en el colegio. O sea, cuando yo estaba en el colegio chiquita, vendía esquelas, que eran estas hojitas, estas tarjeticas decorativas, vendía corazones en la universidad. Siempre me gustó muchísimo este tema de tener el contacto con las personas, y también lideré en el colegio cuando organizaban las ferias universitarias para llevar las carreras y presentarnos en el colegio. Entonces yo lideraba ese ejercicio y hacía el contacto finalmente con las universidades. Entonces, digamos que a partir de eso siempre estuve como en ese mundo comercial. En 10º y en 11 del colegio trabajé en almacenes también, entonces vendía ropa. Bueno, estuve siempre como inmersa como en este mundo, pero ya entré como formalmente cuando empecé en el sector financiero, que empecé de 20 años como asesora de crédito, y allí fue donde ya, digamos que, porque el otro es trabajar en temporadas, entonces es... Claro. Por periodos cortos. Aquí ya es un trabajo formal, pues vinculada, cumpliendo unos objetivos, unos horarios y demás. Entonces digamos que allí fue donde ya empecé como formalmente mi carrera profesional, y como aprender de forma empírica, además, porque fue netamente más como la pasión y la energía que tenía por dentro la que me llevó a despertar esas capacidades que tenía para hacer todo este ejercicio como tal comercial. Entonces estuve en Colpatria. Allí, digamos que desperté esas capacidades, esas habilidades comerciales. Fue un trabajo de muchísima como exigencia, y fueron mis bases. O sea, yo creo que mis bases profesionales, comerciales, fueron en el banco, porque además allí yo me ganaba en esa época el mínimo más comisiones. Y te decían, si cumples tu meta al 100%, te pagamos la comisión. Si no, no. O sea, tú puedes vender al 99% y no ganabas comisión. Entonces era o cumples o cumples. En mi caso, pues además yo necesitaba pagarme la universidad, entonces tenía como esa motivación de quiero que me vaya supremamente bien, y bueno, siempre fue así. La verdad, tuve unos resultados maravillosos. Entonces no me pude quedar en el banco porque tenía que salir a hacer mi práctica profesional, y bueno, entonces me retiré, hice mi práctica profesional, y ahí fue donde yo pensé que me iba a vincular después de la práctica como comunicadora.
y era la firme convicción, voy a ser una comunicadora corporativa, voy a ayudar a las empresas. Cuando hice la práctica fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita, vi el aporte tan grande y tan potente que tiene un área de comunicación corporativa en una empresa. Dije, qué bueno, finalmente pues poner en práctica lo que estudié. Pero entonces se presentó una oportunidad y era que mi abuela tenía una empresa de ropa de bebé, y un familiar mío era quien manejaba la empresa, pero él es piloto y le salió la posibilidad de irse pues a ejercer su sueño, que era en la aviación. Entonces ella me propuso a mí que me fuera a manejar la empresa. Yo tenía 23 años, o sea, 24, yo estaba muy chiquita. Dije pero yo estoy muy joven. Me dijo, no importa, yo te voy a enseñar, pero tú te sabes desenvolver, entonces yo te enseño el negocio, cómo funciona. Y dije, ¿en serio? Y bueno, entonces efectivamente me fui para la empresa, era confección de ropa para bebé, y era un ejercicio muy lindo porque mi abuela se soñaba exportar, porque eran todos como los ajuares de recién nacido. Digamos que el fuerte era pijamas, mamelucos, los pañales de plásticos y el ajuarcito como de recién nacido. No ropa exterior, sino la ropa interior del bebé. Y ella se soñaba exportar. Yo le dije, pues vamos a exportar, abuela. Yo no sé exportar, pues mi formación no tenía esas bases como administrativas y menos de comercio exterior. Pero entonces lo que hice fue capacitarme. No sé, pero vamos a buscar los aliados que me capaciten. Y efectivamente me capacité con las cámaras de comercio, con el comercio exterior acá. Fui, me entrené, me preparé, le dije, queremos exportar, somos una microempresa. Y la verdad, la disposición de ayuda era gigante. O sea, todas estas entidades eran como apoyemos, vamos adelante. Me capacitaron, me entrenaron y empezamos a buscar mercado y empezamos a exportar a Venezuela hasta cuando se pudo exportar a Venezuela. De ahí pasamos a México, a Ecuador, a Estados Unidos, a Panamá. Entonces era espectacular ver que una microempresa empezó a vender el 30% de sus ingresos, empezaron a hacer de exportación. Y estábamos en Itagüí, entonces de la Cámara de Comercio de la Burra Sur nos llamaban. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué pasa? Entonces, claro, empezamos a ser como relevantes para ellos porque pues no tenían ni idea, no conocían esta empresa y se dieron cuenta que una microempresa empezó a tener unas cifras de exportación. Decían, ¿y ellos de dónde salieron si no son las grandes empresas que aquí son muy fuertes pues en el tema de ropa para bebé? Y empezamos a potenciar esos clientes nacionales que tenía porque la empresa no vendía al detalle, sino que era todo venta al por mayor. Entonces empecé a generar esos vínculos con estos compradores de venga, ¿cómo activamos más la marca? Pues porque allí son toda la cadena de personas que hay detrás finalmente de este ingreso. Y yo vi a mi abuela, dije, es una valiente, como construyó esta empresa de cero, pues vamos a apoyarla finalmente para crecer. Y de verdad que para mí fue una escuela muy linda estar con ella trabajando, porque yo siento que ella fue mi mentora, porque ella creyó en mí, ella me dio la opción de aprender y la posibilidad de aprender temas administrativos, financieros, porque yo manejaba la empresa, entonces aprendí de finanzas, administrativos, aprendí del tema de producción, aunque ella sí manejaba mucho más la producción, la planta, yo entendía por lo menos cómo funcionaba esto, y de hacer ya todas esas negociaciones nacionales e internacionales, porque en eso sí tuve que aprender y hacer todo el proceso administrativo y logístico que se necesita en cuanto a etiquetas, las telas y la documentación para que la empresa pueda exportar. Además, aquí el riesgo es muy alto, pues porque una exportación que vaya con un error pues nos quebraba, así de sencillo. Nosotros no teníamos el músculo para devuélvanos, no, aquí no había esa posibilidad, eso tenía que irse perfecto. Entonces fue un ejercicio muy bonito, fue una experiencia muy bonita, fue un aprendizaje espectacular y digamos que eso fue lo que me dio el giro a mi profesional, porque a partir de ahí seguí en ese mundo liderando y transformando equipos, pero ya con una base no solo desde la parte comercial, sino con unas bases ya administrativas y una visión más integral para entender los negocios, que es supremamente necesario cuando estás en este mundo comercial, para entender cómo funciona un negocio, la dinámica, la importancia de, listo, necesito vender, pero con buena calidad, con buenos márgenes, que no tengamos devoluciones, que las garantías se minimicen. Por ejemplo, en esta empresa no teníamos garantías, o sea, nunca hubo una devolución, la calidad de los productos era maravillosa y eso era, digamos que ella se encargaba de garantizar que los productos salieran, las pijamas perfectas, la ropa salía con muy buena calidad. Entonces, digamos que era un gran producto, yo lo veía con un potencial gigante y dije, bueno, hay que sacar esto finalmente al mercado. Y allí pues estuve con ella, que como te digo, fue como mi mentora y quien creyó en mí para darme como ese giro profesional bonito. Estuve 2 años. 2 años. Sí, estuve 2 años. Contaste una historia que yo pensé que era como de 6 años. No,
Pues sí, porque Sí. tuviste unos logros muy grandes, Sí. o tuvieron la empresa tuvo unos logros En corto grandísimos tiempo. en un muy corto tiempo. Sí, así es. Y ahorita estabas mencionando una cosa que, mira, tú tenías una forma de ser, tenías unas herramientas con las que venías desde que estabas en el colegio. Te fuiste al mundo de la comunicación, pues creyendo que era eso, pero mira que después fuiste al mundo comercial y enlazaste esas dos cosas, o sea, Así es. lo que tú eras, o eres, porque sigues siendo, que era lo que llamamos como tu pasión, porque ahorita lo mencionaste, que era como lo tuyo, lo que te salía y te fluía de forma natural, lo hacías sin que nadie te dijera que lo hicieras, sino que tú lo hacías porque lo hacías y ya, sin ningún cuestionamiento. Pero después entras a la universidad, pues eso te da, digamos, un otro nivel de alcance con el conocimiento, pero finalmente con esta oportunidad que se te da, pues logras como unir ambas, ¿no? Y esto lo enlazo porque pues sabes que estamos en un podcast que está dirigido a médicos y entender, porque sé que tú lo entiendes y yo hablo en muchas ocasiones sobre esto cuando hacemos un diseño de marca personal, cómo es importante enlazar eso que tú eres, que te sale de forma natural, con lo que naciste, con las herramientas que vienes de fábrica, pero cuando esa pasión tú la mezclas además con preparación, formación, experiencia. Fuera de eso, en tu caso, se convirtió en un negocio, pues es como se va convirtiendo eso que llaman Ikigai, que también de alguna manera es un propósito. Entonces me parece, por eso esa historia me pareció y me sigue pareciendo pues muy buena, porque pienso que a veces muchas personas tenemos esas pasiones y no las explotamos. Afortunadamente a veces como que coincide la casualidad, pero hay veces que no sabemos escuchar y tomamos otros caminos diferentes por otras motivaciones diferentes. Y tú pues tuviste la fortuna de llegar ahí y fuera de eso ahí te diste cuenta de que era eso lo que te gustaba, como esa parte comercial, de equipos, y finalmente continúa tu historia porque tiene todo que ver con lo que estudiaste después. Así es. Y sabes que pasa algo muy particular porque me costó entenderlo. O sea, cuando yo estuve trabajando con ella, yo buscaba a veces trabajo como comunicadora. O sea, mira, terca, sí. Como no, es que yo soy comunicadora. No es. Claro, y aunque nos fuera muy bien y lo disfrutaba y demás, yo pensaba que yo iba a ser comunicadora e insistí en el proceso, pero finalmente cuando no es, y uno tiene que aprender a escuchar esos llamados, porque efectivamente estuve en un proceso y lo que me dijeron fue, como yo manejaba ya la empresa de mi abuela, que yo ya estaba sobreperfilada. Dije, yo tengo 23 años, yo estoy muy joven. ¿Cómo me vas a decir que estoy sobreperfilada? Estoy recién egresada de la universidad, pero como ya tenía experiencia profesional porque había arrancado en el banco, ya venía trabajando acá y por lo que yo ya sabía hacer, decía, pues ella, para ellos era devolverme, ¿cómo vas a venir a ser una analista de comunicaciones? O sea, y yo, no. y bueno, efectivamente uno tiene que aprender. ¿Te hicieron un favor? Claro, o sea, yo y hoy digo, siquiera no fue así. Claro, efectivamente, pero es lo que cuesta a veces entender que uno dice, no, tiene que ser por este camino. No, hay que tener apertura, abrir la mente, ver el entorno y también lo que tú dijiste, finalmente yo entendí, yo dije, ¿para qué yo estudio entonces comunicación si no la voy a ejercer? No, es combinar, es finalmente cómo combino la comunicación con las ventas, que tiene todo el sentido, porque una de las habilidades de una persona que está en el mundo comercial es que tiene que tener habilidades de comunicación, porque hay muchas personas que pueden saber vender o conocen el producto, pero no lo saben comunicar. Y entonces ahí finalmente no vas a lograr el propósito. Entonces yo logré entender después de un tiempo, porque yo les digo, me costaba entenderlo en su momento, estaba muy joven, y yo creo que era mucha información, mucho conocimiento tan rápido, y uno tratando como en su cabeza de engranar toda esa información, en entender que era comunicación con ventas, que era una fórmula súper potente y maravillosa, porque las ventas me encantan, las disfruto, pero si no tengo las habilidades de comunicación para transmitirle eso, por ejemplo, ahora que yo
trabajo en formación, que soy profesora, pues necesito tener unas habilidades de comunicación para yo poderle transmitir el conocimiento a las personas y que puedan entender lo que les quiero finalmente compartir y a partir de eso generar una conversación. Entonces tiene todo el sentido como esa combinación y en poder tener esa mente abierta para ver que hay otras posibilidades y cómo puedo combinar mi carrera con otras cosas, porque no es excluyente. O sea, mira, yo estudié comunicación, pero terminé aprendiendo de administración de finanzas, costeo, yo sé costear, aprendí a costear en ese momento todo, de cómo sacar los productos, yo era quien hacía todo el costeo. Entonces es cómo empiezo a integrarle otros elementos que me van a hacer, pues para mí es ventaja, porque es crecimiento profesional, personal y puedo encontrar más campos de acción adicionales a lo que yo haya estudiado. Igual ahora también soy profe en comunicación. Entonces mira que le he sacado como provecho en el buen sentido a esa combinación de la comunicación finalmente con las ventas. Claro, lo que pasa, pienso yo, pues desde mi ignorancia también, porque no es mi área, pero tú veías, o sea, a ti te motivó algo a estudiar comunicación y quizá veías una persona que estaba desenvolviéndose en esa área de comunicación en algún escenario y de pronto tú decías, eso es lo que yo voy a hacer. O sea, tenías un prototipo como ya, eso es lo que hacen los comunicadores. Entonces tú como que ibas a seguir ese camino, por lo que me doy cuenta. Pues porque seguías insistiendo en buscar un trabajo como comunicadora cuando la comunicación es transversal. Claro. ¿Sabes qué pasó? Yo realmente llegué a la comunicación por accidente. Ya. Porque yo quería estudiar era mercadeo. Okay. Pero en aquel entonces el mercadeo no existía como carrera profesional, era tecnología y yo quería una carrera profesional. Okay. Entonces lo que encontré más parecido fue comunicación corporativa, se llama comunicación y relaciones corporativas. Entonces, realmente llegué allí por eso y bueno, cuando uno le hacen las evaluaciones de aptitudes y demás, decían, no, usted tiene muy buenas habilidades de comunicación y demás. Entonces yo dije, bueno, las combino con el mercadeo porque me gustaba la parte de las ventas. Finalmente las ventas no tienen una carrera profesional. No hay una carrera. No hay una carrera profesional y esa la necesita el mercado con toda razón porque no nos enseñan a vender y todo el tiempo estamos vendiendo. Entonces lo que había más cerca era el mercadeo. Como no había carrera en mercadeo, entonces me fui por comunicación corporativa. Pero yo quería seguir, digamos que en las ventas, solo que cuando hice la carrera, pues uno se queda como con la estructura de es que si yo estudié esto, lo tengo que ejercer, y uno se le mete como en la cabeza que hay que ejercer lo que uno estudió, y finalmente yo trabajé, era porque necesitaba pagar la universidad. Entonces para mí era como, gracias banco, vendo, pero es porque necesito pagar una universidad, pero yo soy comunicadora. Entonces, mira el pensamiento que yo tenía en ese momento, que era no porque yo me iba a desempeñar como comercial, yéndome súper bien, sino porque yo me estaba preparando, era para ser una comunicadora y ejercer como comunicadora, pero la vida me estaba mostrando que no, que iba a combinar y a potenciar esos dos talentos, la comunicación y las ventas, para que fuera como una fórmula más potente y que generara más valor. Claro, a veces cuesta entender y hacer como el link entre las cosas que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? Sí. Que a veces las ve muy desintegradas, pero pues finalmente, si uno hiciera, pues lo hace retrospectivamente, encuentra que toda la unión que existe realmente entre todo, pues uno termina uniéndolo. Y pues si uno mira, por ejemplo, yo miro a mis compañeros de universidad, de facultad, terminamos y cada uno hoy en día hace cosas totalmente distintas. ¿Y cuántos de tus compañeros también con los que te graduaste de comunicación estarán haciendo cosas totalmente distintas? Tienen la misma formación de la universidad, pero cada uno encontró un ambiente distinto para utilizarlo. Y por ejemplo, los médicos, pues uno diría, no, pues que un médico que haga cirugía plástica, pues opera y no más. Pero mira, por aquí estamos haciendo un podcast de otra cosa, entonces no necesariamente. Yo creo que uno simplemente lo que le va dando la vida, que le va enseñando también, pues eso es en lo que uno se va convirtiendo y uno generalmente pues va tomando decisiones y elecciones. A veces la vida le pone a uno retos y uno ve si los afronta y sigue adelante, pero digo esto porque muchas veces los médicos pensamos que es que la vida de nosotros está solamente en un consultorio atendiendo pacientes. Cuando hoy en día, si uno tiene muy buenas herramientas de comunicación, por ejemplo, se puede convertir en, entre comillas, un influenciador, digamos, un comunicador
que impacte comunidades grandísimas con el mensaje de salud que puede dar. Sin ser especialista, también lo puede hacer. Un médico formado que lleva 7 años estudiando, pues tiene las capacidades para salir y enseñar muchísimas cosas. Pero la sociedad nos ha dicho, no, usted termina medicina y se tiene que especializar en algo para ser alguien. Hasta los papás también tienen esa concepción y hasta los mismos médicos especialistas también, no, si no se especializa, no hay nada que hacer. Y creo que eso no aplica porque uno encuentra médicos y profesionales de muchas áreas en una cantidad de posiciones tan disímiles, tan diferentes, que yo creo que muchas cosas se pueden hacer. Pero ahora quiero que hablemos un poco sobre el tema de la comunicación específicamente y hablando de un tema que tuvimos una oportunidad contigo, que hicimos una capacitación a todo un equipo grande y que fue bastante buena que nos la diste. Y hablamos de una cosa que yo he leído mucho y me encanta que nos lo cuentes aquí en el podcast, sobre la venta relacional y la venta transaccional. Okay. Eso me parece tan importante porque yo cometí tantos errores hasta darme cuenta de que eso era así. Entonces quiero que nos hablemos un poquito sobre el tema de la venta relacional y transaccional. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Y cuál es mejor, peor o cómo es la cosa? Listo. No creas que yo también caí en el error de la venta transaccional. Es que finalmente ese era el proceso en el que antes finalmente se vendía. Entonces seguramente muchos caímos en ese más que error, era así funcionaban las cosas. Exactamente, así funcionaban las cosas en su momento. Y es que finalmente esto ha venido migrando. Entonces esa venta transaccional inicia es porque en los 70 el enfoque estaba en el producto. Entonces, cuando se vendía enfocado en el producto, pues usted necesitaba ahora vender un producto y ya, a usted no le importaba la persona que se lo estaba comprando y es simplemente cómpremelo y probablemente el cliente cuando llega a la casa decía, yo sí necesitaba ese producto, yo para qué compré eso y la esposa, usted para qué compró eso, se dejó enredar de ese vendedor, vio, entonces vaya, haga la devolución seguramente del producto y así era que funcionaban las cosas antes. Entonces eso también ha marcado un poquito el ejercicio comercial y como que estigmatiza la profesión porque muchos se quedaron en su imaginario que ese es un comercial, el que va y te vende algo que tú no necesitas, pero con tal de vender y ganarse una comisión, pues lo vende. Entonces antes esa venta se llamaba una venta transaccional porque era una transacción. Yo tengo este producto, te lo vendo, gracias, tome su dinero y ya nos vamos. O un servicio. O un servicio, un producto o un servicio. Tómelo y muchas gracias y hasta pronto. Pero entonces esto empieza finalmente a cambiar es porque el mercado de los clientes empiezan a cambiar, a decir, bueno, listo, yo necesito ese producto o servicio, pero es que también hay otras personas que me ofrecen ese producto o servicio. ¿Qué me vas a dar diferente? Entonces empieza a entrar los elementos alrededor del producto, que es el servicio. Venga, entonces yo le doy un mejor servicio para empezarme a diferenciar de mis competidores. Empieza a entrar el elemento servicio. Y después del elemento servicio empieza a entrar la venta relacional, que es como el estado en que estamos ahora y el que todos debemos de migrar porque las ventas transaccionales siguen finalmente pasando. Entonces, cuando entra la venta relacional, lo que hace es que es un enfoque 100% en el cliente. Ojo que esto no quiere decir que el producto o servicio no es importante. Lo que esto quiere decir es que el producto o servicio, por defecto, tiene que cumplir con lo mínimo que espera un cliente. Entonces usted no puede por eso bajar la calidad, dar un mal servicio, tiene que garantizar lo mínimo que el cliente finalmente está esperando ese producto o servicio, pero lo que quiere decir es que él ya no se va a enfocar única, exclusivamente en eso para usted comprarle, sino que él está buscando que usted se conecte con él y quién es esa persona que está detrás para usted hacerle esa transacción. Poniéndolo en términos de médico, estoy entendiendo que digamos que si hablamos de venta transaccional porque estoy vendiendo un servicio, anteriormente el paciente iba donde el médico y lo que estaba haciendo era una consulta, entonces tenía una consulta, una fórmula y se acabó y eso fue. Así es. Pero ante la cantidad de médicos que van existiendo y el mercado y todo lo que estás diciendo acerca del crecimiento, porque en la medicina también pues crece, entonces eso solo ya no basta. Exactamente. Entonces decir al consultorio, tal cual, quiero operarme, bueno, ¿usted qué quiere operarse? Me quiero hacer una cirugía estética, una liposucción. Perfecto, programamos, hágase los exámenes que esté muy bien de salud, está bien, programamos para tal fecha, lo operé, está bien, salió muy bien, hasta pronto, y el siguiente. Eso es lo mínimo que todos tenemos que hacer, lo mínimo. Lo mínimo esperado. Esperar.
Y para usted como profesión decir, pues claro, yo me especialicé, entonces sé hacerlo y pues el paciente, listo, me operé, eso es lo que yo quería y me fue bien, listo. Entonces esa es una venta transaccional, estoy haciendo y va muy enfocada a la numérica, el que sigue, el que sigue, el que sigue y bueno, el siguiente paciente. Entonces la venta relacional básicamente lo que busca es que allá hay dos elementos muy claves y es la empatía y la personalización. Y la empatía quiere decir es cómo me conecto y me intereso por esa otra persona que tengo al frente. Entonces llega mi paciente a mi consultorio, entonces es yo como médico, cómo me intereso de quién es esa persona que está viniendo acá. Vino Claudia, bueno, ¿quién es Claudia? ¿Y por qué se quiere operar Claudia? Y empieza a entender de qué temores tiene o por qué se quiere operar esa lipo que se quiere hacer, cuál es la razón, en qué trabaja Claudia, para que empiece a entender todo el entorno de ella y se pueda conectar para inclusive decirle si necesitas una lipo o necesitas otra cosa, porque el cliente puede, ahora hay clientes, estamos todos muy informados, está la tecnología y podemos estar mal informados inclusive. Uno venir acá a creer que yo ya me la sé y vengo acá y usted, finalmente el experto eres tú. Claro. Entonces tú me puedes decir, mira Claudia, tú no necesitas una lipo, yo creo que lo que te puedes hacer es este procedimiento porque te recomiendo por tu estatura, por tu peso, por tus hábitos saludables, por el ritmo de vida que tienes, no sé, por la cantidad de elementos que alrededor cambia las cosas. Puedo cambiar. Entonces tú eres finalmente mi aliado, el experto eres tú y yo me dejo finalmente asesorar de ti para acompañarte y que hagamos ese proceso. Al final tú vas a tener la cirugía, que es lo que quieres, tú quieres vender y yo voy a tener el resultado que quería, que era seguramente mejorar mi cuerpo, pero probablemente no es con una lipo, es con otro procedimiento o con más procedimientos. Pero estás asesorada, no estás haciendo no solo una transacción de que hágame esto y tal, sino que estuviste, digamos, en ese momento en contacto con otra persona que te escuchó, que te entendió, que vio tu contexto, que se preocupó porque tú quieres un resultado y te está ayudando a lograr tu objetivo. Exactamente, y eso lo que hace es que entonces la venta relacional es una pirámide invertida, que fue la que vimos el día de esta conferencia. Entonces lo que hace la pirámide invertida es que voy a dedicar más tiempo a generar confianza con ese paciente que me va a visitar, conocerlo, entenderlo, quién es, qué quiere, por qué está finalmente aquí, ¿cierto? En la medida que yo genero confianza, estoy generando un entorno completamente amigable, que esa persona va a hablar con total sinceridad, que es lo que finalmente necesitamos. Cada parte, yo al médico que estoy buscando necesito que sea mi aliado, me diga bien mis riesgos, qué implica, qué no implica, y finalmente el paciente pues va a poderte contar bien por qué se quiere finalmente operar, por ejemplo. Después de que generamos ese entorno de confianza, entonces lo que sigue es que vamos a empezar a descubrir las necesidades. Y para descubrir las necesidades es que el médico le va a preguntar al paciente una serie de preguntas que él necesita tener de información previa antes de sugerirle cuál es finalmente la mejor opción. Para hacer las preguntas y a partir de ahí se activa esa escucha activa para poder entender muy bien lo que quiere ese paciente. Después de descubrir esas necesidades, entonces ahora sí viene la parte del médico de presentar la solución. Entonces coincide con lo que el paciente finalmente quiere o entrega unas recomendaciones de acuerdo a ese conocimiento, a esa información que te dio, cuál puede ser la mejor opción. Pues pueden ir por una liposucción y terminar haciendo muchas más cosas, bueno, mejor, o no, es otro procedimiento. Bueno, entonces ahí se presenta como tal la solución. ¿Y qué va a pasar? Que el tiempo y el esfuerzo para hacer el cierre va a ser muy cortico, porque el cierre se va a dar prácticamente solito, porque la persona se va a sentir completamente cómoda a partir de ese espacio que le generé de confianza que hubo entre médico-paciente como tal. Entonces, eso es lo que hace la venta relacional, es acortar el tiempo del cierre y facilita el proceso para cada una de las partes y al final, cuando se da el resultado, lo que hace es generar vínculos y relaciones a largo plazo, que se pueda sentir esa persona cómoda, tranquila, satisfecha, y lo que va a hacer es darte referidos. Entonces esa es tu voz, o sea, la voz de un paciente contento, tranquilo y satisfecho con el resultado, es que él se va a encargar de ser ese voz a voz, de contarle a otros pacientes cómo fue su experiencia. Entonces cuando venga otro paciente a visitarte, pues es alguien que ya se ha hecho, el proceso de venta se empieza a reducir porque el otro vendió por ti. Claro. Entonces es maravilloso porque ya vendieron por ti. Entonces casi que confianza hasta chuleada. Ya es, venga, conversemos, doctor. Él te va a contar todo con tranquilidad porque le dice, no, cuéntele bien todo porque usted le cuenta todo. Él te va a recomendar cuál es la mejor opción. Entonces tu paciente hace tu rol de comercial, de vender
una parte por ti y tú entras a la parte de presentar la solución y lo mismo el cierre se acorta. Entonces son espacios de venta que se van como reduciendo, pero es a raíz de eso. Eso te da posicionamiento de marca, te da fidelización, te genera recompra porque pronto ese paciente se quiere hacer otro procedimiento después, entonces va a venir casi que a la fija decirte qué es lo que me recomiendas que me pueda hacer. Yo me quiero hacer esto, pero usted que me conoce, qué es lo mejor que me puedo, por ejemplo, hacer. Te da la fidelización y te da ese voz a voz. Entonces, y ahora estamos en un mundo de relaciones. Entonces no podemos quedarnos en la transacción porque la oferta ha aumentado, ya hay demasiados canales para encontrar información, antes no, entonces ya el paciente puede entrar a internet y ver la lista de médicos, de cirujanos, de especialistas, pues que hay en exceso de información. Sí. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos y cómo nos presentamos a esos pacientes para que captemos esa atención? Y él quiere decir, yo quiero ir a donde este médico para tener ese espacio finalmente con él y a partir de ahí generar, como te digo, como ese voz a voz para que lleguen más oportunidades. Claro, de hecho, me estás aquí diciendo nosotros, yo lo he implementado en mi consultorio y también se lo hemos recomendado a los médicos que hemos asesorado, que hay unas partes de la consulta que son muy genéricas. Digamos lo que las explicaciones de algunos procedimientos son muy genéricas. O sea, yo creo que, aunque cada médico lo haría de una forma diferente, pero digamos que hay un estándar, ¿verdad? En algunas partes de nuestros procesos y de nuestra información. Y lo que yo hice en mi consultorio y también hoy recomiendo es que esas partes uno las puede grabar, las puede colocar en redes, hablar de eso permanentemente en redes porque estás educando, estás enseñando. Entonces, las personas cuando de pronto tienen el deseo de hacerse algo, pues investigan porque tienen y encuentran la empatía a través de las redes, les gusta un médico, empiezan a consumir su contenido y aparece que 3 años después ese paciente ya toma una decisión y es lo que decías ahorita, el cierre se vuelve fácil. Total. O sea, es casi igual que cuando una amiga te dice, vaya donde él, que yo me lo hice y listo, con los ojos cerrados. Va a llegar al lugar donde él. Entonces, hoy en día las redes sociales sirven para no esperar que el paciente vaya hasta nuestro consultorio, sino que nosotros no le aparecemos al paciente en su celular, que es lo que tenemos todos en la mano. Los enamoramos, tal cual, por algún motivo, a unos sí, a otros no, como siempre será, pero esas personas vienen y entonces esos cierres de ventas pues se realizan de una manera muchísimo más fácil. Quería devolverme un poquito porque a veces a nosotros los médicos hablamos de ventas y decimos ventas, o sea, si hay algo que no suene en medicina, son ventas. Y mira, no hay una carrera de ventas, yo creo que porque nadie se inscribía, no sé. Porque el sonido ventas, la palabra ventas a todos nos suena como maluco, sí, ¿verdad? Claro. Sé que tienes algo para decirnos sobre eso, cuéntanos. Yo pienso que es tal cual lo que me pasó a mí con comunicación y comercial. Yo iba a ser comunicadora. Entonces es exactamente el mismo ejercicio para el tema de los médicos. Finalmente, como lo hablamos en algún momento, siempre estamos vendiendo. Es tal vez que es una palabra que está maltratada y que tiene un estigma fuerte, entonces uno dice, no, ventas, entonces soy el vendedor de maletín que estoy tocando puerta a puerta, entonces dice, no, o sea, yo no soy eso, yo soy un médico y me preparé y me especialicé, a mí no me pueden catalogar así, y pues creo que no queremos ninguno, yo tampoco me veo así, y yo soy súper comercial y yo soy vendedora innata, tendría que volver a nacer para tener una profesión distinta. Pero finalmente cada uno le da como su categoría y su estatus a su profesión. Entonces creo que con el ejercicio de la medicina lo que sucede es, claro, es porque yo soy un médico cirujano, yo me especialicé, soy experto en este tema, claro, indiscutiblemente, y ni más faltaba, y además lo que ustedes hacen además es la vida de las personas. Entonces acá hay una trascendencia mayor porque estamos con la vida de las personas de por medio y el cambio que implica, por ejemplo, después de una cirugía, el cambio que puede tener una persona. Pero si no incorporamos esos elementos de venta, lo que va a pasar es, como lo hablamos, como los clientes ya están más informados, si no vamos a generar esa empatía con la persona, pues va a buscar otro médico con el que tenga empatía. Y así de sencillo. Porque ya no queremos llegar a donde un médico que simplemente
hola, o no te salude, o no te mira a los ojos, y qué quiere, mire, esta es la fórmula. La gente ya está esperando más, la gente ya quiere una experiencia, quiere un servicio, quiere que se preocupen por mí como persona. Venga, es que yo soy un ser humano y me vas a operar además. Entonces quiero que haya un mínimo de contacto y de empatía, porque ya somos más exigentes finalmente como clientes. Entonces esa venta se va a dar es generando empatía con cosas tan básicas como un saludo mirando a los ojos, una sonrisa genuina y amable de bienvenida a la persona que nos visita, que llega finalmente al consultorio, el llamarlo por el nombre. Eso es empatía. Entonces, que tú ya empiezas a hablar con tu paciente con el nombre: bienvenida Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Siéntate, ¿quieres tomar algo? Eso, ahí están vendiendo. No tienen que sacar una lista, listo, entonces la lista de cirugías que tenemos, no, esa es la venta transaccional. Sí, sí. Y eso no aplica para ninguno. Entonces, saludo, mirar a los ojos, una sonrisa genuina, tener algo para tomar, un espacio agradable, finalmente que yo llegue a un lugar que me sienta súper cómoda, que de que entre me saluden en recepción, me saluden, eso están vendiendo. Porque entonces puedo llegar, en recepción me saludan súper queridos, digo, ¿qué tan queridos? Qué chéveres aquí. Y llego y el doctor está así agachado y ni me mira, ¿qué quiere? Me dice, ya, quebré la buena experiencia con la que entré. Todo finalmente tiene que hablarme a mí. Entonces ahí están vendiendo, saludando, dando el nombre, generando esa conexión. Y hablaba de la personalización, y eso es entender, preocuparme por esa persona que quiere, que necesita, y a partir de ahí ya presentar como tal la solución. Entonces miren que no se están desligando del rol, no tienen que dejar de ser médicos, es que lo estamos buscando, es porque es el experto finalmente. Yo necesito una persona experta en ese tema, y para eso está finalmente el médico. Pero es la forma en que comunican la información, en que sean claros, en que hablen un lenguaje que no sea técnico, que sea un lenguaje que yo como usuaria debo y pueda entender, porque a veces en eso se llama la diferencia en los niveles de comunicación. Entonces, si uso un lenguaje muy técnico que es para los médicos, pues lo vas a entender en la comunidad de los médicos. El paciente no tiene por qué entenderlo. Entonces el médico tiene que tener esa habilidad de comunicación, de explicarle al paciente en unos términos que él pueda entender finalmente las cosas, para que se sienta cómodo, para que sienta confianza y pueda decir, listo, estoy en un lugar seguro, me va a ir bien, este va a ser el procedimiento, los riesgos, todo lo demás. Entonces la venta se termina dando por sí sola, pero es porque generé como ese entorno adecuado. Entonces yo creo que son unos cambios simplemente pequeños, pero que tienen un impacto gigante y que al final terminan vendiendo, sin dejar su rol finalmente de médico, porque no lo pueden dejar, es que para eso lo estamos buscando. Claro. Es como el que sea abogado, finalmente cualquier profesión es exactamente igual, solo que si ya no generamos esa empatía y esa conexión con el otro, pues como hay tantas opciones, pues la gente va a ir a buscar otras opciones. Y ojo que tampoco puede pasar, porque hay ciertas especialidades que son más poquitas, entonces como somos más poquitos, pues le va a tocar. Pero sí y no, porque entonces ¿a qué costo? O sea, no tiene sentido, porque si estás haciendo, pues si estudiaste medicina, pues disfrútalo, o sea, disfrute, y que sea ameno para usted su trabajo, y que esté contento en el consultorio, y que disfrute cada interacción que tenga con su paciente, porque si no, usted también va a estar haciendo algo como aburrido, y además eso se contagia. O sea, si usted está incómodo o muy serio en esa consulta, pues el paciente también se irá aburrido. Puede que si usted es de los poquitos que en el mercado, le va a tocar volver, pero va a ser una relación tensa. Entonces no es chévere tampoco cuando uno está ni en la vida personal, menos en la profesional, que es donde uno pasa más tiempo, estar aburrido, serio, y el ambiente tenso, y salimos todos, y la recepcionista tensa, y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estamos todos tensos? Está raro. Entonces no hay necesidad de hacer eso. Usted lo puede hacer más amable sin perder su esencia, porque tampoco es que cambien finalmente su esencia, pero que sean un poco más empáticos con el otro. Creo que es un tema de empatía y claridad en la comunicación la que facilita que incorporen esos elementos de venta en su ejercicio profesional. Claro, yo en las conferencias que he tenido oportunidad de hablar pongo mucho el ejemplo de mi papá, que era neurocirujano, y él cuando llegó a ejercer en una ciudad, Manizales, pequeña, él era el único neurocirujano que existía y neurólogo, no había nadie más. Yo digo, pues simple, porque las personas no tenían elección. Entonces él, fuera como fuera, las personas tenían que ir donde él. Hoy en día creo que hay pocas áreas de los servicios que no haya opciones para elegir. Entonces,
hoy en día realmente el médico, pues una vez se gradúa y tiene el título, ya no es suficiente. Ya tiene que hacer alguna cosa además para pues destacarse y destacarse pues con sus pacientes para lograr el éxito con sus pacientes, pero hay que diferenciarse para que las personas digan, ¿qué diferencia hay de ir donde uno A, B o C? ¿Qué es lo que cada uno de ellos puede ofrecerme? Y desafortunadamente también hablo sobre que la medicina moderna, cuando se ha tercerizado y el médico ha perdido mucho el control, pues nos han convertido como en commodities, como que es lo mismo ir donde cualquiera. Entonces tú vas a tu empresa prestadora de servicios de salud y miras y tienes que escoger por especialidad. Si hay 4, pues coja uno, sin conocerlo. De pronto vas y miras, uno no tiene Instagram, el otro no hay dónde encontrarlo. Entonces es fundamental, por eso, pues tener esa presencia y además pues saberse ofrecer en esos medios para uno diferenciarse, como ahorita muy bien lo decías, y destacarse y que los pacientes sí tengan ese deseo de venir donde nosotros. Sí, además, ¿sabes qué pasa ahí? El tema de los clientes informados cambia la dinámica. Porque exacto, entonces entras a los directorios de salud para buscar los especialistas, buscas en internet, buscas en redes sociales, buscas en las comunidades que hay de grupos, recomendaciones, o sea, hay demasiadas formas de buscar ahora digamos que el tema de un médico, entonces y antes de seguramente venir, él va a buscar esas referencias de si hay testimonios recomendados, de qué dicen de él. La otra vez hablábamos y les mostraba cuando en esas comunidades de grupos de Facebook piden, me pueden dar recomendación del doctor tal, o sea, con nombre propio, y la gente es pidiendo recomendación antes finalmente de ir como tal donde él. Entonces, como los clientes están tan informados, pasan esos dos elementos. Uno, somos nosotros los que nos tenemos que hacer visibles al cliente. Ya no como antes de, no, aquí viene, no, ya no. Aquí llegarán. Pues llegarán un tiempo, pero va a ver que en el tiempo ya decir, tan raro, ya porque no vienen pacientes. No hizo nada. ¿Qué estás haciendo? Entonces, la venta relacional lo que hace es que yo soy el que me tengo que mostrar visible para el cliente. Yo tengo que mostrarme para él. Y eso se genera, lo que mencionabas ahorita muy valioso, del tema de los procedimientos, de testimonios, porque es cómo generas confianza aprovechando todas las herramientas tecnológicas que hay ahora, porque te va a facilitar el proceso. Y el cliente va a venir con una disposición distinta cuando llega en cero. Ya normalmente la gente va a venir más preparada porque va a buscar los testimonios y demás. Entonces, si generas contenido de valor para ellos, aprovechando toda la tecnología finalmente que hay, él se va a estar dateando, se va a datear de usted mismo. Entonces ahí está como validando la información de que no la buscó en Google, en una página extraña donde habló de complicaciones y cosas que la gente va a llegar es asustada, quiere decir, qué susto, qué es esto. No, venga, se va a datear de usted mismo. Eso ayuda a generar muchísima confianza, de manera que cuando el paciente venga, él va a venir con muy buena disposición porque ya supo de usted previamente. Cuando venga a conocerlo aquí, pues tiene que coincidir esa persona que está viendo, que coincida con la que ve. Coherencia. Por favor, que no lo vaya a hacer y diga, pero este no es el mismo, no que veo en redes sí sonríe y aquí está muy serio, sí, o no me saluda, no me mira a los ojos, que haya esa coherencia con la persona que veo en redes a que veo finalmente aquí, y ahí es donde el proceso finalmente se va a cortar muchísimo más porque van a aclarar ciertas dudas de, doctor, vi este video, usted contó esto, vi este procedimiento, me sugiere, no me recomienda, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y el proceso finalmente se va a cerrar por completo y se facilita, y ahí es donde siento que usted puede disfrutar muchísimo más, porque sé que chévere, o sea, la gente además viene en buena disposición a que lleguen sin ninguna información, no lo encuentro en redes, no tiene página web, no sale en ninguna parte, llega completamente escéptico porque pronto sí encontró de otra persona o de otro médico en redes, de este no, entonces va a llegar más escéptico. No es que no se pueda hacer, pero el proceso puede ser un poquito más demorado y le va a implicar al médico más desgaste. O sea, tiene que hacer más cositas para que en esa cita logre conectarse con el paciente, teniendo en cuenta que él ya pudo gastar unas buenas horas previas viendo a otros pacientes, a otros médicos, consumiendo contenido de él. Entonces, se le va a dificultar como tal el proceso, y puede ser más largo, de pronto requiere más citas. Claro. Entonces, pues es el tiempo, cuánto vale ese tiempo. Mientras que si aprovechas esas plataformas digitales, pues ambos están facilitando el proceso, el médico y el paciente se está facilitando el proceso, y va a ser sostenible en el tiempo, porque si no, con seguridad que muchos de esos médicos pueden estar sintiendo
ya no me visitan. ¿Qué pasa? Es eso, que otros sí están siendo visibles y todos estamos buscando eso por el impacto que tiene un tema de salud. O sea, yo quiero ir al mejor, donde yo minimice mis riesgos, sabiendo que hay riesgos, pero que los minimice, que puedo ver testimonios, puedo ver antes, puedo ver después, me pueden explicar cómo es el procedimiento, entonces para que no en la consulta me expliquen de cero el procedimiento, que cuánto tiempo requiere eso para todos, yo ya lo tengo ahí, entonces yo ya voy súper dateado, voy a aclarar dudas y a confirmar si lo que me quiere hacer es o son más cosas o menos, y entonces mira que es un gana-gana, finalmente es buscar que sea un gana-gana, pero hay que aprovechar las plataformas digitales. Claro, ahora cuando estabas hablando de la pirámide, mira que con todo lo que acabas de decir, lo que uno hace es confianza. Confianza, todo el tiempo. Está generando confianza, porque si busca el médico en el directorio, primero, si no lo encuentra, pues perdido, no pude conocerlo. Pero si encuentra uno, lo que va a buscar en él es saber si eso que está viendo le genera confianza. Tal cual. Entonces, si tiene en su página web una imagen bonita, buena, con diseño, para eso es que sirve. Para validar de pronto lo que esa empresa de medicina prepagada le está dando. Pero de otro lado también hay un grupo de personas, o cada vez más, que están cobrando, digámoslo, de manera, pues digamos, en ocasiones cobran unas cifras importantes por unas asesorías, a veces sin ser médicos, ¿verdad? A ver, yo no voy a criticarlo, sino que yo lo que quiero decir es que muchas veces los médicos nos criticamos, pero no, más bien deberíamos mirar qué es lo que esa persona está haciendo y cómo logró eso y cómo podría yo lograrlo. Porque claro, lo que estábamos hablando, no nos comparemos pues médicos con no médicos, pero entonces si yo soy el médico y el dueño del conocimiento, bueno, dueño no soy dueño, pero sé lo que estudié y empiezo a comunicarlo, pues probablemente si yo uso esas estrategias de comunicación, Total. me puedo poner a la par y yo tengo la autoridad por ser especialista en pediatría, en medicina interna, en ortopedia, en reumatología, en geriatría. Vaya a ver si uno encuentra un geriatra en una red social. Total. Dicen, pero es que yo qué, si los viejitos no ven eso. No, pero los hijos sí. Así es. Y los nietos también. Así es. Y los que llevan el paciente ante el médico, pues son los hijos. Así es. Entonces, si les dicen, mire, ¿qué hacer con su hijo, con su papá si se cae? ¿Qué hacer si su papá empieza a hablar cosas que no son? ¿Cuáles son los síntomas de no sé qué? Educar, educar, educar. Así es. Estoy seguro de que sin estar en ningún directorio de ninguna empresa, si lo conocen ahí, el día que se le enferme su abuelo, va a decir, me acuerdo del doctor que está allí, que Total. habla sobre eso, y voy a llevar a mi papá allá. No importa cuánto vale la consulta, porque lo valoro tanto que lo conozco, le doy el valor. Entonces ya no es que si la prepagada no me lo va a pagar, no, el precio pasa a un último plano. Pasa en un último Total, plano. O sea, total. me pueden dar cita, por favor, necesito que me atienda el doctor. Y es él. Claro, y es ese doctor que, sí. que le tengo toda la confianza. Entonces, eso me parece a mí que es yo trato de transmitirle mucho ese mensaje a los colegas, porque nos vemos como que no hay otra opción sino el consultorio, la consulta, y hay otras opciones. Así es. Y tienes toda la razón con el tema finalmente de médicos, no médicos, y creo que lo que ha pasado con los no médicos es que han potenciado las redes sociales. Ese ha sido finalmente el enfoque, pero efectivamente aquí hay una oportunidad gigante porque es el conocimiento, la experticia, la autoridad en el tema, y eso se nota cuando hablas con un médico. Entonces, que un médico pueda hablar con argumentos, con hechos, con datos, y pueda comunicar esto de una forma clara en una red social es supremamente ganador. Y lo tiene que hacer es como es él, con su esencia, simplemente compartiendo conocimiento de valor. Es supremamente ganador eso, y creo que ese puede ser el gran diferencial para poderse destacar un poco más de esta parte de los no médicos que han cogido un gran camino, pero lo que yo siento simplemente es que es un tema de utilizar redes sociales, pero si uno se pone a escuchar, realmente no hay conocimiento de valor, porque no existe, entonces no lo pueden dar, pero es el estar presente, el mostrar qué están haciendo, la frecuencia, muestran todo el tiempo testimonio, la frecuencia de lo que están haciendo, entonces eso la gente dice, si ellos van, yo también voy. Así de sencillo. Así es. Así de sencillo, pero no hay tema de valor, y efectivamente uno no sabe qué pasa después, obviamente nunca vamos a saber esa parte. Claro.
Pero si un médico empieza a mostrar sus antes, sus después, sus procedimientos, una cita en consulta con un paciente, el antes de entrar finalmente a la cirugía, la foto del antes y el después, y él empieza a educar, lo que tú mencionas, a compartir ese conocimiento de valor, pues qué mejor que eso a uno solo estar viendo, claro, el procedimiento del antes y el después, pero no sabes el después en 6 meses qué pasó, sí. ¿Cierto? Acá hay como esa garantía, pues, y de que se minimizan finalmente los riesgos, pues porque efectivamente siempre van a existir, pero creo que poder comunicar esa experticia, ese conocimiento, todos esos años de capacitación, de formación, que ustedes además todo el tiempo se están actualizando, están vigentes, compartir eso se vuelve supremamente ganador. Creo que el punto es que hay que compartirlo, que simplemente a veces lo dan de pronto por sentado, de que ustedes estudian, se preparan, pero no lo comunican. Así, tal cual. Entonces, y hay que comunicarlo. Y eso no se pueden sentir mal como, no, es que estoy alardeando. No, porque usted está hablando su verdad. Es que usted no está mintiendo. Si estuviera mintiendo es otra cosa. Y ya ahí es un tema de ética. Pero si usted está compartiendo su conocimiento que fue a un congreso, comunique que está en un congreso porque está mostrando que se está actualizando, que está viendo las nuevas tendencias, los nuevos procedimientos estéticos, quirúrgicos, todo lo que haya finalmente para hacer. Eso empieza a generarle confianza finalmente ese potencial paciente de ver que, bueno, el doctor se está capacitando y no verlo mal, sino que es de pronto, creo que es un tema como de ser como un bajo perfil, de no, yo voy, opero, hago el procedimiento y ya, como déjeme que yo sé lo que yo hago. Sí, pero era antes, ya hay que, ya hay que comunicarlo. Algo más. Sí, algo más, y es comuniquen ese conocimiento, esa experticia finalmente que tienen toda la autoridad para hacerlo, entonces nunca se va a ver como una persona prepotente, cero, o sea, antes es súper valioso poder escuchar un médico que comparta su conocimiento porque pues es la información pues correcta, confiable. Creo que por ahí es un buen camino y tendrían, pues se pueden potenciar demasiado en resultados a largo plazo, es el tema de eso. Ahí lo que viene a colación es lo del síndrome del impostor, o sea, es como más bien que o pensar que lo que sabe no vale la pena, que no es el caso, yo creo que vale mucho la pena, pero es el temor a enfrentarse a una nueva habilidad. Por eso, digamos, aprender temas de comunicación, ¿por qué no técnicamente? Pues o entrenarse o a ejercitarse, simplemente sin estudiar de pronto, pero ejercitarse quiere decir, no necesito un instructor, pero lo voy a practicar a ver si lo mejoro yo solo, o de pronto alguien me ayuda también, eso también existe esa posibilidad. Ahora estábamos hablando de un tema que también me pareció bastante importante, y es que hoy parece que el marketing digital fuera todo el marketing. Y mira que dentro de toda esa secuencia del marketing, pues eso es una parte, pero existe la otra, que es lo que llamamos el marketing offline, es las cosas que suceden cuando tú llegas al punto de venta, que digamos que en este caso uno diría es el consultorio, pues que no lo llamamos así, pero es el punto de contacto con el cliente. El segundo, porque si tenemos redes sería el primero, aquí sería el segundo. Entonces, la importancia de esas cosas que no están online, que no son digitales, que dicen, no, es que eso no hay que hacer digital porque yo nunca lo he hecho y toda la vida me ha funcionado. ¿Qué le diríamos a ese colega? Pues que indiscutiblemente sí tenemos que incursionar en este mundo digital, o sea, así como debemos de garantizar una maravillosa experiencia en mi punto, en mi consultorio, al lugar al que yo llego con las personas que estén atendiendo, así sea una sola persona la que tenga, que la niña que esté, la secretaria que esté ahí en atención, esa persona garantice una maravillosa experiencia de contacto con ese cliente. Indiscutiblemente, si quiere mantenerse en el tiempo, hay que salir finalmente a este mundo digital. Y creo que ahí son dos elementos de lo que mencionaste. Uno, obviamente usted puede capacitarse y ahora hay mucha información para uno encontrar recursos, sean pagos o algunos gratuitos, donde finalmente empiece a ver cómo funciona este tema de la comunicación y demás. Pero otra opción que usted puede hacer es empieza a grábese y salga. O sea, finalmente usted va a hablar con conocimiento. Una cosa es que usted se parara a hablar y diga, no, es que no de medicina, yo, Claudia, sale y habla de medicina y digo, ya, tiene se acabó. habilidad de comunicación, digo, hasta ahí llegué yo. Se acabó, no tengo tema. Ya, hasta ahí llegué yo. Pero aquí sí, no es que no tengo las habilidades de comunicación, pero yo soy experto en el tema. Soy una autoridad en el tema. Parece viable.
y listo, y ya. Y trate de sonreír un poquito para que sea más cercano, Muy empático. importante, sí, hay muchos elementos, ¿verdad? Pero me refiero como al inicio, que a veces uno espera, sí. es buscando como la perfección, no, entonces no sé, entonces no lo voy a hacer. No, láncese y salga, porque al final usted sí es experto en el tema y es una autoridad en el tema. Y ya se va a ir puliendo seguramente, o puede prepararse antes, pero hay gente que dice, no, es que prepararme, no tengo tiempo. Bueno, entonces arranque grabándose y mire qué pasa y empieza a subir ese contenido de valor. A veces uno busca esa perfección y por llegar a la perfección se queda sin hacer nada. Entonces yo me refiero es, salga a la acción e inicie a ver qué empieza a suceder. Finalmente lo que va a hablar es contenido de valor. No va a ir a decir algo que uno diga, ¿qué es esto, señor? ¿Usted qué está diciendo? No, pues digo yo, es como que me pararas a mí, hable de medicina y si la embarré y cierre la cuenta y desaparezcase más bien. Yo utilizo mucho en mi propio trabajo y también lo recomiendo a los médicos que asesoramos, es que utilice mucho las preguntas que los pacientes le hacen para saber qué habla en redes. Entonces, pregunta que le hicieron que le pareció interesante, apúntela y resuélvala en red. Ya, párese y lo mismo que le dijo a la paciente presencial, se lo dice al celular. Muy buena estrategia, supremamente sencilla, fácil, y ahí puede empezar a hacer como a recopilar ese contenido. ¿De qué hablo? Ahí está como las preguntas más frecuentes que hacen, por ejemplo, cuando vienen aquí a la consulta. Pues yo creo que es lanzarse y hacerlo. Y ya puede ir perfeccionando, busca aliados, personas que lo apoyen en este proceso para que lo graben y demás. Claro. Pero yo me refiero a por lo menos el empezar, arranque, porque creo que el resultado puede ser supremamente potente y porque indiscutiblemente afuera hay un mercado de personas que están necesitando esa información y que si lo hice ahorita, busco, si no lo encuentro en el directorio, pues uno no se va a poner a esforzarse a buscarlo. Ay, ¿dónde lo tengo que encontrar? Busco al que sí encuentro. Claro, claro. Entonces, ahí hay unas posibilidades muy grandes porque el mercado en eso no te va a esperar. Entonces, debes finalmente estar ahí y diseñar esas estrategias de marketing y ya aliarse pues de personas expertas, empresas. Ahí hay muchísimo apoyo finalmente para esto, pero creo que es el iniciar, grabarse y salir con un contenido finalmente de valor para que se empiecen creo que es a generar confianza, decir, sí puedo. No es tan difícil, no pasa nada con la exposición, porque creo que también es un tema como de exposición de cómo me voy a ver, qué van a decir de mí por yo salir finalmente aquí ante una cámara grabando contenido, pero como vas a estar hablando contenido de valor, creo que ahí es donde está como el gran diferencial y se debe romper esa barrera y ese susto de salir finalmente y exponerse ante una cámara. Claro, ahora también mencionábamos algo que es muy importante y es, bueno, tenemos el marketing digital, pero también tenemos el marketing, no sé cómo se llama, dinos tú acerca del tema del lugar donde llegas, la secretaria, la atención telefónica, cuáles son, pues toda esa cantidad de cosas que deben ser coherentes con, ahora lo decías, tiene que existir coherencia, veo en redes algo, pero cuando llego al consultorio siento lo mismo. Y eso quisiera que nos lo amarres a un tema que también lo hablamos ahorita, que las personas hoy buscan experiencias. Entonces un médico dice, pero pues o sea, ¿yo cómo hago que la experiencia de una consulta sea distinta si la consulta es una consulta? Ok, muy buenas preguntas. Bueno, el tema del punto físico, entonces efectivamente lo que comunico en redes debe haber esa coherencia a cuando llego al punto físico, a mi lugar, a mi consultorio. Entonces ahí es, quienes estén en el consultorio deben de, todos ahí están finalmente vendiendo. O sea, la responsabilidad de la venta no es del médico porque es quien opera o quien hace el procedimiento. Claro, usted hace el cierre porque usted es la autoridad finalmente frente al tema, ni más faltaba. Pero uniendo el tema de la experiencia es todos queremos llegar a un lugar y sentirnos que nos tratan bien, que me siento cómodo como tal en un lugar. Entonces, así sea una sola persona la que tengo en ese punto, es que esa persona me sonría, que saluden, que miren a los ojos cuando llega ese paciente. Como tienen previa agenda, deben de saberlo, ya saben el nombre, entonces que salude por el nombre a esa persona, que de acuerdo al público que finalmente atienda, sepa qué requieren esos clientes. Entonces a mis clientes les gusta tomar café, aromáticas y agua, pues dele eso finalmente a sus clientes. Eso empieza a generar como tal experiencias. No es el consultorio con los niños, entonces ya uno ve los consultorios que tienen los juegos y las cositas decorados y un ambiente
Exactamente, no, mi público son personas más adultas de avanzada edad, entonces, ¿qué le voy a dar a ese público para que se sienta cómodo, que tenga unas sillas confortables y que el entorno ellos se sientan que están finalmente como tal en su lugar? Entonces, todo eso finalmente comunica. O sea, cuando yo llego aquí al consultorio tuyo, tu consultorio comunica y hay coherencia en el lugar contigo, entonces eso ayuda a generar confianza. Decir que bien, estoy yendo a un lugar confiable, que se nota que lo decoró, o sea, que lo puso, que hay como cariño en lo que está finalmente como espacio físico como tal, pero que también cuando hablo con un auxiliar o una recepcionista son amables, me atienden bien, porque uno puede ser que el doctor sí sea querido, pero la secretaria me dice, Dios mío, qué terror hablarle a la secretaria, no saluda, no se despide o responden feo, que pasa mucho. Entonces es como ponemos que ellas también tengan esas habilidades y entrenemos para que reciban, porque son el primer contacto de venir. Entonces la persona pone muy contenta, vio en redes al médico, la autoridad, súper chévere, súper querido. Y llega a recepción y la recepcionista así, agachada. Buenas, ¿qué quiere? Sí, siéntese que ya la van a atender. Ya le bajó el impulso. Choca. Claro, y te bajó el ánimo que venías súper, qué chévere, voy a conocer al doctor que vi tanto en redes, me encanta, voy con una alta expectativa y llego aquí y digo, ¿qué es esto? Eso fue lo que pasó, ¿cierto? O voy a un consultorio que de pronto no hay coherencia, que hay muchos lugares de los no médicos que son en garajes, en que uno dice, ¿a dónde llegué? Entonces no puedo también publicar en lugares que no coincidan realmente con el entorno donde yo voy a estar, porque genero una falsa expectativa y llego de pronto a un garaje y digo, ¿qué es esto? ¿A dónde llegué? ¡Qué susto! Entonces, porque tengo que hablar con ese principio como de verdad, de si puedo mostrar las instalaciones, inclusive cuando estoy grabando, eso ayuda finalmente a comunicar, a decir, mire a dónde usted está llegando. Entonces, las personas que están finalmente en el punto, debemos todos garantizar que esos puntos de servicio, de conexión, cuando escribo por un chat, cuando hago una llamada, cuando vengo al punto físico, se garantiza esa experiencia del cliente, porque todo eso está comunicando, todo eso está vendiendo. Por una persona que te atienda mal por el chat o haya ausencia de respuesta, se puede perder ese potencial paciente. Entonces escribo para pedir la cita y no responden a los 2 días, probablemente esa persona o ya se sienta molesta y no quiera venir y estuvo buscando otro. Y usted como médico no se dio cuenta, ni tiene ni idea de tan raro porque no han venido. Me salen muchos comentarios, tengo muchas visitas en redes, pero no veo conversión. Y puede que no vea la conversión, es porque de pronto en la atención telefónica, en la atención por el WhatsApp, se puedan estar quedando esos potenciales pacientes porque están recibiendo una mala atención o una ausencia de atención por parte de las personas que están apoyando como tal ese proceso. Y a veces es muy difícil que los médicos se den cuenta de esto. Entonces ahí tener y garantizar que esa experiencia se dé en todos los puntos que usted tenga atención, garantice esa experiencia del cliente y que sientan el impacto y sepan el impacto, decir, mire, si usted atiende bien a ese paciente, pues ese paciente nos va a generar el ingreso y pues todo finalmente esto va a ser, es porque finalmente es un negocio, o sea, tiene que ser financieramente viable. Entonces cuando la gente entiende el propósito y el impacto que tiene su rol en el trabajo, pues no lo va a ver como no, es que el que tiene que encargarse de que haya cirugía o no es el médico. Yo simplemente atiendo clientes, así los atienda mal. No, tiene que atenderlos muy bien porque por ahí ella puede ayudarle a traer más referidos finalmente. Entonces, cuando cada persona entiende cómo es su impacto en su rol, en su trabajo, pues va a hacer las cosas con otra actitud a simplemente pensar que esa no es responsabilidad de ella, la que factura, no, yo tengo que ser amable, pero eso pasa en general en muchas empresas. Se pierde esa vocación de servicio y de entender que todas las personas que estamos en una empresa, en un consultorio, en un lugar, tenemos que estar enfocados en el cliente, pues porque gracias al cliente es que esa empresa, ese consultorio finalmente es viable. Se necesitan los dos, se necesita el médico, pero se necesita el paciente. Claro. Si no, no funciona. Y ahí estás tocando un tema que a veces a mí me costó entender un poco cuando empecé, no hace mucho tiempo, la verdad, a escuchar sobre el tema del liderazgo. Entonces yo oía sobre el liderazgo y yo decía, sí, pues eso era para los presidentes, para los políticos, para los gerentes de las compañías, pero el liderazgo, yo que soy un médico y estás tocando un tema y como sé que sabes del tema por tus estudios de liderazgo, mira cómo es de importante que ese médico lidere su equipo, digamos que sea solamente su asistente, pero tener ese liderazgo con su equipo, con su asistente para hacerle entender cuál es
su visión, valores de ese consultorio para que eso sea lo que ella transmita, porque muchas veces nos pasa a los médicos, una secretaria la buscan en cualquier parte y ponen a la persona ahí, porque pensamos que tener una secretaria es tener a alguien que dé citas y que cobre. Así es. Y me he dado cuenta de que va mucho más allá. ¿Qué nos podrías aportar sobre esto? Sí, ese ejercicio creo que es supremamente clave y es conectar en ese ejercicio de liderazgo lo que mencionas a las personas con el propósito de lo que están finalmente haciendo ahí como tal en el consultorio. Entonces, ese rol finalmente del auxiliar, del asistente, de la secretaria, trasciende muchísimo más porque es no solo tomo pedido, facturo, recibo la consignación y ya, sino que es entender que está haciendo contacto con seres humanos, contacto con personas y que ese rol va a impactar positivo o negativamente a esos pacientes o que por ahí se puede perder finalmente un paciente. Entonces va a una visión más integral que tiene como tal del médico porque va a partir desde él, de la atención que él brinde, la experiencia que él brinde finalmente con el paciente, a la coherencia con esa asistente o esa secretaria que finalmente lo está apoyando. Creo que ahí es un tema donde hay que desarrollar y trabajar en entrenar esas habilidades comerciales y más que comerciales de comunicación y de servicio para estas personas porque es igual, todo esto va migrando a que era antes un tema de transacción a que ahora estamos enfocados en todos, en cualquier lugar, tenemos que estar enfocados al cliente y que cada persona, hasta el vigilante, la persona que ayuda con los tintos, todos tenemos que estar enfocados con visión hacia el cliente de servicio. Y ahí hay que capacitar a las personas, hay que generar esos espacios de conversación, de explicarle, de no simplemente sientes y haga, porque claro, si no le das esa directriz a las personas, puede que corras con suerte y dice con una asistente muy querida y muy simpática, entonces atienda bien a las personas, pero habrán otras que probablemente no, y si no le dicen, pues no me importa, yo hago lo que tengo que hacer y ya, pero yo no, digamos que desligan el impacto que tienen finalmente con el cliente. Entonces en esto hay que ser, digamos que claros, generar espacios de conversación, generar espacios de capacitación, porque esas personas necesitan como tal capacitarse y formarse. Es que nunca lo hemos hecho, pero ahora se necesita. Así de sencillo. O sea, antes no, pero ahora sí. El mundo de ahora nos exige a todos estar en constante capacitación y capacitación a todas las personas y que entiendan desde el rol que tienen, el impacto que tienen y a su nivel, su capacitación. Cada uno, el médico necesita otro tipo de capacitación más para el tema de comunicación y bueno, y si de su negocio, para el manejo como tal de su negocio, pero la persona que está en atención al cliente necesita unas capacitaciones en habilidades de comunicación, en atención al cliente, en servicio, para que haga su rol muy bien, porque es finalmente el aporte de cada uno. O sea, cada uno haga muy bien su aporte y eso va a ser el resultado como tal que tenga pues del equipo o si el equipo son ellos dos, pues los dos finalmente se necesitan para que se pueda como catapultar y les vaya bien finalmente en el tiempo. Claro, yo siempre después de entender un poco sobre esto, lo hago el símil mucho con los equipos deportivos. Siempre hay un capitán, siempre hay un líder y siempre hay un técnico. Entonces, ¿cuál es el rol de cada quien de ese equipo y cuál es el resultado que quieren lograr? O sea, si lo que queremos es hacer un gol, todo el equipo quiere hacer el gol, ¿verdad? Pero es todo. O sea, si hay un jugador que no está, pues lo tienen que sacar, lo tienen que cambiar o lo tienen que eliminar del equipo, ¿verdad? Así es. Pero realmente es el técnico o ese capitán que está en el campo el que tiene que estar pendiente de todos los detalles, de qué está sucediendo en todas las áreas y fuera de eso, en ocasiones incluso motivándolos, diciéndoles qué deben hacer. Entonces, de esa manera, digamos, a mi modo, y por eso lo transmito acá, me ha servido mucho para sentir cuál es mi responsabilidad como médico dentro de la organización, sea que seamos dos, como lo dices, o seamos 4 o 6 o 8 o los que sea, y liderar con el ejemplo, Total. enseñar, educar, transmitir lo que uno sabe, buscar las fuentes de información, facilitarlas y de hecho, ahora que estabas hablando, por eso te hemos traído en ocasiones a que nos hagas capacitaciones para nuestro personal, inclusive lo hemos compartido con vecinos de nuestro centro médico y quisiera que nos contaras ya un poco apartándonos del tema. Esas capacitaciones, ¿qué encuentras tú que es lo más frecuente en cuanto a las inquietudes de las personas? Las deficiencias están siempre orientadas a lo mismo,
Me gustaría saber si esas conferencias siempre las haces sobre el mismo tema o hay diferentes temas. Cuéntanos un poco acerca de eso. Ok. Bueno, los enfoques de las conferencias básicamente está en toda la parte de las habilidades comerciales, Sí. toda la parte de las habilidades comerciales y también en el proceso, en cómo realizamos el proceso y la metodología como tal comercial. Y dentro de este elemento, digamos que ahí se empiezan a hacer como un zoom a trabajar temas finalmente de empatía, de confianza, de compromiso, del desarrollo como tal de cuáles son esas habilidades comerciales, que es todo el tema de enfoque, planeación, orientación al logro, relacionamiento. Entonces se pueden hacer como el paso a paso o hacerle zoom a cada capacitación o simplemente ver el tema pues de forma global. Y ya empezamos a ver cuáles son como esos métodos efectivos que funcionan en el ejercicio comercial. Digamos que esto lo trabajo basándome en la experiencia, en estos 20 años que estuve finalmente en empresas. Entonces, uno, la parte del concepto, digamos que la teoría, los conceptos, con la experiencia para poderles entregar a todas las personas herramientas. La idea es que ellos sean herramientas que al otro día pueden ir a aplicar. A ver, empiezan a mirar qué resultados finalmente tienen, porque las ventas tienen un proceso y un método lógico que se debe seguir. Generalmente, lo que me encuentro y es todavía muchísimas empresas con la venta transaccional, con la venta donde digamos que los equipos comerciales reciben pedidos, reciben órdenes de compra, pero no son equipos que salen a buscar finalmente a los clientes y va a generar de pronto ese vínculo. Muchos pueden ser muy cercanos a los clientes, pero tal vez no se les saca el provecho que podrían tener aprovechando esa cercanía finalmente que tienen con el cliente. Entonces están en relaciones muy transaccionales, de yo tengo un producto o servicio, se lo vendo y se me lo compra, gracias, y así nos hemos ido, y ve, este mes no llega la orden de compra, hola, ¿para cuándo llega la orden de compra? Gracias, y así nos vamos. Pero, ¿qué está pasando? Es que efectivamente cada vez más se está necesitando, es porque dicen, nos están bajando las ventas, no sabemos por qué, entonces generalmente no saben por qué bajan las ventas, es que tenemos mucha competencia, otro es el precio, es que el factor diferencial de todo esto es el precio. Entonces todos los sectores, el turismo, el precio, el sector de ferretería, el precio, el sector cemento, el precio, para todas las cosas siempre va a ser el precio. Verdad, ¿no? Todo el mundo cree que no le compran es por precio. Todos son precio, Claudia. No, el precio empieza a no ser relevante cuando usted no tiene nada más que ofrecerle al cliente. ¿Cómo venden las marcas de lujo? Así es. Entonces es precio porque no tienes nada más que ofrecer, entonces estás por la guerra del centavo y eso se vuelve insostenible y es muy agotador. O sea, eso requiere esfuerzos económicos, energía y demás. Entonces, eso digamos que lo que me estoy encontrando muchísimo, muchos equipos donde digamos que no están como esas claridades sobre cómo voy a lograr las cosas. Yo hablo finalmente en la parte de cuando usted diseña la planeación estratégica de su equipo y cómo va a lograr las ventas, pues tiene una meta global, es cómo la va a lograr. ¿Listo? Porque esas claridades no se las damos a los equipos. A los equipos se les dice, mira, la meta del año es tanta plata, mensualmente o trimestralmente es tanta plata. Y le dan la bendición y hágale, felicidades. Increíble. Y, oiga, ¿por qué no están vendiendo? Oiga, ¿qué pasa? Y entonces, obviamente, los equipos salen como locos a tratar de hacer lo que creen que finalmente está correcto. Entonces es donde no se aplican métodos y procesos para que funcione ese ejercicio comercial y donde en la planeación lo que nos pide es no solo la meta global, sino baje cómo la va a lograr. Y a los equipos hay que entregarles eso, así como acá en el consultorio el médico tiene que explicarle a la secretaria cómo quiere y qué quiere lograr y por qué el impacto de que atienda muy bien a un cliente, que sea oportuna en sus respuestas por WhatsApp, a que sonría, sea empática. En un equipo comercial usted tiene que bajarle y explicarle al equipo cómo vamos a lograr la meta. Y dar ese detalle puede ser una construcción colectiva con la experiencia de los equipos, de ellos que están finalmente en calle y demás, con su conocimiento de negocio, pero hay que aterrizar a cómo vamos a lograr las metas y eso es lo que generalmente estamos encontrando, que las personas no saben cómo lograrlas, entonces cada quien lo hace de forma empírica y vuelvo y te digo, ahí van a poder correr golpes de suerte con que el resultado les dio de buenas, llegó un pedido grande y uy, me salvé este mes por eso. Pero si no pasa, no estoy cumpliendo y no sé por qué no estoy cumpliendo. Entonces, cuando enfocas tu trabajo a una planeación organizada, a tener claro cómo voy a lograr las cosas, a aplicar el método comercial, lo que te permite es poder identificar que si algo no funciona, puedas saber dónde tienes que hacer el ajuste. Cuando no aplicas un método, simplemente no sabes. Y generalmente las empresas que tengo no saben. Digo, no nos está yendo bien,
pero no sabemos por qué, los equipos o gente muy experta, pero no sabemos qué pasa, y es por eso, cuando no tienes un método juicioso para seguir, pues no tienes cómo saber qué está pasando y pues le apuntas a todo, entonces quiebras precios y puedes tomar decisiones equivocadas, y puede que no era el precio, era que simplemente no estamos hablando con el contacto adecuado, o no visito a mis clientes, y entonces el competidor sí visita. O sea, eso entra a una cantidad de variables pues a analizar, pero cuando tienes un método juicioso para seguir en el proceso, pues puedes saber dónde tienes finalmente que hacer el ajuste. Yo hacía eso siempre con mis equipos comerciales, entonces a mí siempre me fue muy bien en mis resultados, la verdad, siempre. Yo recibí muchas veces negocios que estaban a pérdida, que no cumplían sus metas y que estaban dando márgenes negativos, y los volteé rápidamente, yo soy una mujer de acción, a dar utilidad, pero es porque es aplicando un método. Eso no, digamos que no es que no tiene ciencia, eso tiene un arte, pero hay que ser muy disciplinado, muy juicioso, tener un enfoque muy claro de trabajar, llevar a los equipos a eso y demostrarles con resultados que eso funciona. Cuando la gente empieza a ver que eso sí funciona, dicen, no hay que trabajar de forma organizada y estructurada, porque tal vez, digamos que muchas veces en estos equipos somos dispersos y hacemos muchas cosas y al final no hacemos nada, y por eso es que cuando no hay enfoque y no hay método, eso no es sostenible en el tiempo. Y ahora pues lo evidencio mucho porque pues la queja es esa: precio, bajan ventas, no sabemos qué está pasando, los equipos, o tengo gente que creía que vendía, pero como ahora no nos está yendo bien. No, y le echamos la culpa a la economía, a la política, al gobierno, hasta la guerra de Ucrania, a Rusia, sí. Y todo el mundo está hablando de una cantidad de cosas. Yo digo, pero si hay otros que siguen vendiendo con todas las mismas condiciones, no puede ser que a mí sea el único que me afecte esto. Total, yo en eso siempre he pensado que digo, y siempre va a haber algo. Siempre, porque esa es la vida. Claro. Siempre va a pasar algo. Yo sé que hay negocios que se impactan más que el dólar, claro, pero esa es la dinámica y toda la vida ha sido así. Pero esa es la fácil de cuando tú le ocurres a culpar al otro, sí, a revisar qué está pasando al interior. O ahí queda en evidencia que no has capacitado a tus equipos, o que entraste gente porque estabas de afán y pusiste una persona que no, él es muy buen vendedor, bueno, listo, póngalo a vender, y realmente no tiene habilidades de venta. Ni tampoco se las han desarrollado, o los jefes no han salido a trabajar con él. O sea, empiezan a salir una cantidad de cosas adentro, que es falta de capacitación de los líderes, porque el líder necesita capacitarse, claro, indiscutiblemente. Total. Capacitación al equipo, tenemos que capacitar a los equipos, no podemos dar por sentado, por más experto que sea, con el mundo tan cambiante, cada vez exige más estarse actualizando y estar viendo nuevas formas de hacer las cosas. Esto al final... Y en nuevas habilidades, ¿verdad? Total, todo el tiempo. Entonces no es que yo siempre he sido muy buen comercial, sí, pero yo, Claudia, no vendo igual a como vendía hace 20 años en el banco, jamás. O sea, no puede ser así, hay que estar cambiando, innovando, y en esto es también el ensayo-error. Te toca ensayar, te equivocaste, entonces intenta por otro lado el camino, pero tiene que tener uno como la mente muy abierta, como humildad también, para entender que me va a tocar dejar formas distintas de trabajar y aprender a hacer nuevas formas, aunque hubiera sido muy exitoso. Venga, cómo incorporo esas nuevas habilidades con las nuevas herramientas, cómo me involucro con la tecnología. Y también hay unos temas de trabajo alrededor, finalmente, con las herramientas tecnológicas que muchos equipos pues no están incorporando todavía. Pero digamos que hay posibilidades. Para mí todo el tiempo es posibilidades. Yo lo veo siempre, yo en ese sentido soy muy positiva, porque digo, como siempre va a pasar cosas, pues el entorno de la política, la economía, siempre, pero es que toda la vida, nunca hemos estado en un momento óptimo, ni nunca estaremos. O sea, es como el que espera casarse, cuando tenga muy buen trabajo, cuando tenga la casa, no, hágalo y en el camino va construyendo. Esto es igual. Hágalo y en el camino finalmente va construyendo y ajustando y organizando. Esto de que decías ahorita de pasar a la acción me parece a mí que es una de las cosas más importantes, porque a veces queremos ser como expertos antes de hacer algo, y a veces funciona más hacer, equivocarse, corregir y seguir, y al mismo tiempo irse formando, pero ir haciendo. Porque si no, a veces empezamos a tener temores, nos llenamos de miedos, el miedo no se va quitando. El ejemplo existe del niño gateando, que dice, pues si el niño la primera vez que se para se cae y no se vuelve a parar, pues ahí se queda en el suelo, pero él lo intenta hasta que camina. Total. Entonces ese ejemplo también me ha servido muchísimo para decir, pues me equivocaré muchas veces, pero un día me saldrá bien. Pero hágale. Y eso sirve para todo, aplica para todos los campos. Sí, así es. En cuanto a esas capacitaciones que das, bueno, ya las tengo claras, pero también haces asesorías, consultorías, digamos, en empresas.
pero no estás vinculada con ninguna. ¿Cómo estás ahorita? Cuéntame. Listo. Yo estoy trabajando como independiente, entonces las consultorías las hago como Claudia Londoño. Okay. Aquí básicamente las consultorías lo que buscan es trabajar, hecho por ejemplo desarrollando con empresas que ya han crecido pero que no tienen una estructura y un departamento comercial como tal establecido. Entonces la asesoría va para acompañarlos a estructurar esos departamentos comerciales, la definición de los perfiles de los equipos comerciales porque tienen los asesores, pero no hay como esas claridades en el perfil, las funciones, el alcance, el levantamiento de los indicadores de gestión para que puedan medir. Se necesita medir, o sea, sin medición no sabemos pues bien cuál es el norte, entonces usted tiene que trazar un norte, pero con unos indicadores de gestión que pueda finalmente ir midiendo, usted midiendo como tal el equipo. Entonces las consultorías mezclan ahí toda la parte de cómo puedo estructurar ese departamento comercial, si esa como tal es la necesidad, y ahí se pueden incorporar los ejercicios finalmente de formación para hacer talleres de actualización con los equipos, de acuerdo a la necesidad que tengan, si necesitan trabajar en las habilidades comerciales, si hay que implementar un método, un proceso comercial, entonces se hace toda la parte de asesoría en el método comercial, pero hay que formar y explicarle a los equipos cómo se va a implementar y cómo va a funcionar eso. Entonces acompaño a las empresas como en ese aspecto. Digamos que el tema de consultoría es muy, ¿qué necesita la empresa? ¿De acuerdo? Al dolor. Claro, ¿cuál es su dolencia? Dígame su dolencia y ya con eso ajustamos y desarrollamos muy como a su necesidad pues esa consultoría que tiene componentes de consultoría y componentes de formación, porque hay que trabajar con los equipos indiscutiblemente. Excelente, Claudia. Finalizando ya, yo quisiera que de pronto hay médicos lectores que de pronto quisieran leer algún libro y decir, bueno, a ver, yo quiero leer, hay gente que le gusta documentarse para dar el paso a seguir, para saber de pronto qué le puede servir. Hay lecturas recomendadas. De paso yo les digo que yo me convertí en un lector, pero de los que nunca fui, porque yo leía de medicina, de cirugía. Cada vez lo único que me ocurría leer era de eso, hasta que un día dije, no, hay que leer de otros temas, porque ese papel de liderazgo, de ventas, de administración, de gestión, de organización de equipos, de tantas cosas que implica un pequeño negocio, una pequeña industria como es lo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros médicos. Entonces, ¿qué le recomendarías tú como una lectura que tú digas, vea, este libro es muy bueno como para uno documentarse? Les recomendaría el último libro que me estoy leyendo de David Gómez, El Contigo hasta la muerte, porque está muy enfocado a esta venta relacional, tal cual. Entonces se dan ejemplos muy sencillos de cómo finalmente se puede aplicar esto y yo me lo estoy leyendo ahora. Yo pues sigo a David sí, hace muchísimo tiempo, me parece que es maravilloso y que es una buena guía en este caso también para los médicos que puedan tener como esa inspiración de aprender herramientas, de aprender prácticas, de cosas sencillas que se pueden hacer, porque realmente en esto son cosas muy sencillas de gran impacto. No tiene que ser cosas supremamente sofisticadas, elaboradas, no, son cosas sencillas de gran impacto y yo soy más amiga de eso. Por eso ahorita decía, no se sabe grabar, grábese y salga, no importa, usted es autoridad, por lo menos va a ir a hablar cosas importantes, entonces ya con eso está listo mientras va puliéndose como en la parte logística. Entonces David me parece que es un muy buen referente para hablar del tema porque de venta relacional, porque él ahí enfoca temas de servicio también, pero él está muy enfocado hacia el cliente, de cómo enamoramos y conquistamos a esos clientes y cómo creamos esos vínculos al final, y por eso el libro se llama Contigo hasta la muerte, es cómo estoy todo el tiempo con mi cliente y él comparte ahí historias y casos reales, entonces puede ser un ejemplo interesante y sería una lectura que les compartiría. Qué bueno. Y si tú tuvieras al frente a un médico general que se acaba de graduar y resulta que es, qué sé yo, tu sobrino, alguien, y llega y te dice, no, pues Claudia, yo no, voy a ver si me especializo y no sé qué voy a hacer. ¿Qué consejo tú le darías? Pues yo soy pro empresa, entonces realmente le diría es que potencie ese conocimiento que tiene, como la energía cuando uno está recién egresado, para que incursione en este mundo digital. Entonces, si quiere hacer su especialidad porque es lo que se sueñe eso, que la haga, pero que en simultánea, cómo empieza a crear una comunidad en estas redes sociales para que empiece a compartir el conocimiento que tiene
y a partir de eso, pues ya luego se potencia con su especialidad, pues ya tiene una comunidad cautiva que podría pues capitalizar y ya monetizar cuando si monta su consultorio, pero yo realmente le diría a un médico con todo el conocimiento finalmente que tienes, que el conocimiento es poder. Entonces es compártalo, comuníquelo, genere contenido de valor, cree a partir de esto una comunidad, porque puede ser un ingreso adicional a su profesión, porque es que aquí está capitalizando su profesión, entonces empieza a hacer el tema de podcasts, videos y demás de su conocimiento y de su profesión, y en simultáneo pues vaya haciendo su especialización, si es su sueño pues realmente quererla hacer, pero es capitalizar ese conocimiento, porque ahora sí o sí tenemos que estar finalmente con la tecnología de la mano. Ok, Claudia, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que va a ser de gran provecho para